Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro podcast, el podcast de la biomecánica. El grupo número 2, conformados por el licenciado Adriano Chalco, el licenciado Walter Novoa, el licenciado Matías Yagual, Eric Oñate y la licenciada Yara Palomeque, y pues quien les habla, el licenciado Nadir Marín, vamos a tocar unos temas muy interesantes. Básicamente, el día de hoy vamos a tocar el tema de las posturas, tanto dinámica como estática. ¿Qué quiere decir esto de las posturas? Pues básicamente en el día a día. Me refiero a que cuando esperamos el bus, cuando estamos haciendo alguna fila, alguna cola, ya sea esperando comida o en el banco, qué posturas pues adoptamos básicamente, y las he visto y también las he explicado, de que, por ejemplo, estoy esperando en el banco. ¿Qué hago? Me cruzo de brazos o manos al bolsillo y de la nada, involuntariamente, tiro la cadera hacia la izquierda o hacia la derecha. Y esto, al pasar el tiempo, es un poco molesto, pero es una postura como que mecánica, se da de la nada. Y ya cuando me doy cuenta, yo digo, chuta, me duele la cadera o al caminar siento pesadez del lado que puse, pues, esta postura, ¿no? Y bueno, para dar paso al licenciado pues Adriano Chalco para que nos explique un poco más acerca de este tema o alguna opinión que tenga pues él acerca de este tema. Te escuchamos, Adriano. Buenas noches. Muchas gracias, licenciado Marín. Muy buenas noches. Vamos a explicar un poco qué es eh, la dinámica, ¿no? Lo contrario de la estática, ya, de la postura. A lo contrario de la estática, como tal, la dinámica, vamos a tener un centro de gravedad muy diferente a lo que tiene la estática, porque vamos a estar en movimiento constante, ya. La base de sustentación va a ser diferente, así que vamos a estar en un movimiento constante, hablando que en nuestros ABD, en nuestra actividad vía diaria, vamos a caminar, vamos a agacharnos, vamos a ir a la tienda, vamos a levantarnos en la cama, vamos a lavarnos los dientes. Todos esos movimientos va a interferir, ¿no?, en el centro de gravedad. Ya hablando a nivel nervioso, nuestro sistema nervioso central va a mandar grados altos de mielina para que tengamos ese impulso nervioso para realizar los movimientos que sean precisos y concisos. Bueno, hablando a nivel de los ejercicios de ventajas, ¿qué es lo que hará? Vamos a aumentar la estimulación, circulatoria, vamos a lo que viene siendo a lubricar las articulaciones con líquido sinovial y fortalecer el músculo esquelético. Ya. ¿Cuáles serían las consecuencias? Que como tal, si realizamos ejercicios mal ejecutados y repetitivos, nos va a causar artrosis, tendinitis y esguinces. Un ejemplo, ya, un colega nos compartió una información muy importante de, de la artrosis, ya, artrosis, digamos, muy crónica de artrosis de rodilla, ya. Al momento de que el paciente está en sedestación, a extender la rodilla. Al momento de extender completamente la rodilla, va a haber una presión interarticular entre el cartílago y la articulación, ya, que va a desgastar más el cartílago, ¿no? Hay artrosis de dos maneras, por sobreuso y desuso. Ya. Al momento de, como ya le expliqué, ¿no?, de la artrosis por sobreuso, el desuso como tal es porque no damos movimiento como tal, no, la articulación no se va a lubricar por el líquido sinovial, por eso se va a causar la artrosis. Bueno, le doy paso a la compañera Yara Palomeque, a la licenciada. Mi estimado, ¿tiene algo que tocar? Bueno, mientras nuestra colega se pone al día con el tema en particular que ella va a compartirnos con nosotros en este podcast, pues es muy cierto, así es. Realmente la artrosis es un tema en particular que es a nivel mundial muy común, ¿ya? Y realmente sea por uso, o sea, es decir, sobreuso o por falta de uso, ambas son igual de tratables, pero depende mucho también de la edad del paciente y algunos factores. Por ejemplo, si el paciente es un deportista o si el paciente es una ama de casa, ¿ya? También puede ser si ya es una persona de tercera edad que difícilmente se mueve justamente porque quizás no tuvo hábitos saludables. Entonces, todos estos factores son importantes porque son los que provocan, según la gravedad o lo crónico o agudo que puedan ser pues, estas
estas patologías, dependiendo del paciente, pues van a tener un desarrollo diferente en cada una de ellas. Creo que hay factores fisiológicos, si no me equivoco, ¿verdad, licenciada Yara? ¿Cuáles son esos factores fisiológicos que pueden haber ahí? Exacto, vamos a topar tres factores fisiológicos para diferenciar ambas posturas que toparon anteriormente mis compañeros. Van a entrar tres principales: músculos, sangre y energía. Hablemos primero sobre la postura estática. ¿Qué va a ocurrir aquí? Una contracción isométrica. ¿Cómo nos vamos a referir de esto? Los músculos se van a tensar, no se mueven ni cambian su longitud. ¿Qué pasa? Que esta tensión constante exprime, digámoslo así de manera coloquial, exprime vasos sanguíneos locales y reduce el flujo de oxígeno. Por eso sentimos esa fatiga y nos sentimos el dolor tan rápido. Ya, otro punto, pongámoslos como un ejemplo con actividades de la vida diaria. Pongámoslos cuando están parados lavando platos. Se quedan ahí inmóviles por unos 15, 20 minutos como máximo. Mantenemos la misma postura estática y ¿qué empezamos a sentir? Dolor en la espalda baja, en la zona lumbar, incluso también en pantorrillas. Esto nos referimos con posturas estáticas. ¿Ya? Ahora vamos con un ejemplo de posturas dinámicas. Lo que ocurre aquí son contracciones isotónicas. ¿A qué nos referimos con isotónicas? Que el músculo se va a cortar y se va a alargar todo el tiempo, se va a estar en un constante movimiento. Y aquí entra un término que vamos a ver en biomecánica, que es el efecto bomba. Se refiere a un retorno venoso. ¿Ya? Por ejemplo, lo podemos poner en la parte de miembros inferiores, van a ser la bomba que va a hacer que la sangre retorne correctamente al corazón. ¿Cómo lo ponemos como un ejemplo en las actividades de la vida diaria? Pues en todo. Como es dinámica, nos referimos a movimientos. Puede ser al levantarse, a agacharse, al estirarse. Activamos este efecto. Los músculos de las piernas, por ejemplo, se contraen, la sangre regresa, el tejido se oxigena y lo que tenemos es menos fatiga. Pero como se mencionó antes, el tema de la artrosis, uso y desuso. Por ejemplo, estamos tanto tiempo ahí parados, tenemos un sobreuso. Cuando pasamos mucho tiempo sentados, tenemos el desuso. Hay que tener muy en cuenta esos factores. ¿Algo querés acotar, mi estimado colega Yagual? Sí, quería acotar que, o sea, exactamente lo que habla mi compañera licenciada Yara Palomeque, es que este punto es una bomba muscular, ya que es muy vital, ya que fisiológicamente cuando falta esta alteración, el músculo se queda comprimido y lo que hace tiende a una isometría, lo que hace que disminuye el aporte de oxígeno y nutrientes. Básicamente, el músculo se empieza a ahogar en sus propios desechos metabólicos como el lactato. Por eso duele después de varias horas la espalda o lo que son las piernas, porque estamos mucho tiempo sin movernos. Acotando lo que dice mi compañero Yagual, haciendo hincapié al tema de la postura dinámica, aquí también tenemos contracciones concéntricas y excéntricas. Bueno, eso es muy cierto. Realmente nosotros como fisioterapeutas trabajamos mucho con las contracciones musculares concéntricas y excéntricas y también las isométricas. Y este tipo de movimientos y contracciones básicamente dependen mucho de nuestros pacientes, cómo los apliquemos en ellos. Por ejemplo, tengo entendido que nuestro colega licenciado Oñate, él ha tenido varias experiencias con algunos pacientes en el centro donde él trabaja. Entonces, ¿qué nos puedes comentar según tus experiencias con los pacientes que has tenido respecto a las patologías que padecen? ¿Qué nos puedes acotar? Sí, claro que sí, colega. Respecto a patologías que alteren como tal lo que es las posturas, hay un sinfín. Está la propia artrosis, recordando que siempre va el cuerpo a estar en un centro de gravedad. Más patologías como son las escoliosis, inclusive lo que es debilidad muscular, como es debilidad de todo lo que es core, glúteo y suelo pélvico, ya que esto hay una inestabilidad en el tronco, algo que es vital en el equilibrio del cuerpo para desplazarse. En este caso,
como ustedes lo indicaron, mis queridos colegas, no solo es tanto la estática, sino la dinámica. En este caso, en la dinámica, al hacer un ejercicio tenemos que tener una buena postura, no solo porque el cuerpo se sienta cómodo, sino también para evitar lesiones. En este caso, un ejemplo para el fortalecimiento de lo que es a nivel lumbar, de los músculos que conforman la parte lumbar. Un ejemplo sería el peso muerto. En este caso sería bueno tener el seguimiento al paciente, pues no, indicarle cómo se realiza el peso muerto. También corregir la postura, recordando que el peso muerto, si hay una inclinación a nivel lumbar, puede provocar lesiones, no solo a nivel de recuperación, sino también a nivel, se puede decir, independiente, porque no tanto los pacientes de nosotros, sino personas externas que entrenan o hacen algún deporte que tengan que ver con pesas. ¿Algo que quieras acotar, licenciado Adriano? Sí, sí, acotando lo que dijo el licenciado Eric, que un paciente con SB o ACV hemipléjico va a tener más descompensaciones del lado que está afectado, ¿no? Pues el miembro, ¿no? Digamos que está afectado el miembro izquierdo, va a estar afectado la descompensación en el hombro, ya, el miembro superior. Esto lo que hará es alterar más la postura, ya. Vamos a inclinar. Digamos que en ambas estática y dinámica, porque al momento de estar en sedente o en bipedestación va a tener una descompensación como tal, porque el paciente de estar así va a hacer esto, ¿ya? Y al momento de estar en bipedestación, también hay descompensaciones del lado a nivel del suelo pélvico, ¿ya? O de la cadera, porque también tenemos la zona afectada, ¿no? En miembros inferiores. Va a haber una alteración al momento de estar en vegetación, ¿no? Y al momento de la marcha, pues obviamente también va a estar afectado eso. Hablando, acotando de dinámica y estática. Eso quiere decir. Claro, acotando un poco al tema pues que tocamos ahorita de neuro, de los pacientes neuros, eh, es verdad, ¿no? Dependiendo pues del lado afecto, izquierdo, derecho, se va a ver una descompensación muscular, ya que pues dependiendo de la patología, ¿no? Por ejemplo, recuerdo tanto un paciente que traté hace mucho tiempo, que tuvo pues un accidente cerebrovascular por un traumatismo, un accidente de tránsito. ¿Qué pasó con este paciente? Pues su lado derecho básicamente estaba incapacitado, ¿no? Por la misma traumatología. ¿Y qué pasaba a la hora, pues, él ya de intentar, de estar de bipedestación hacia extensión? A lo que él hacía el movimiento, pues, rotaba internamente el miembro inferior. Y eso cuando ya estén, ¿cómo decirlo?, en una etapa más avanzada le va a afectar a la marcha, ¿no? Entonces, para corregir y no hacer doble trabajo, se le trabaja, pues, obviamente en el lado afecto, la corrección de la biomecánica. Alineación de cadera, miembros inferiores y a la hora de, pues, en este caso, no de ejercicio aplicado, de que se levanta, pues ya no tenga esa inversión o eversión dependiendo del caso y se le va trabajando pues a los pacientes neurológicos o cualquier otro paciente con afecciones en su biomecánica por accidentes o X o Y patología. Eso es lo que quería contar, estimado colega. Yo también quería acotar algo, estimado. Bueno, como estamos hablando de pacientes neuros, como tal, al momento de que, bueno, dependiendo de la edad, ¿no? El paciente, al tener una descompensación del lado izquierdo, del lado derecho, va a causar más patologías. Por ejemplo, la escoliosis, ¿ya? Va a haber una alteración biomecánica al momento de estar estático, va a haber una descompensación como tal. El lado que está en totalmente tensión va a jalar, va a jalar el débil. Si no me equivoco, va a jalar, ¿ya? Y eso va a generar la escoliosis como tal, ¿no? Y eso quería acotar. Claro, también, por ejemplo, un ejemplo típico de la escoliosis, cuando cargamos peso en un solo lado. El gran ejemplo en el colegio, en la universidad, la mochila. A veces la solemos cargar solo un lado del hombro y eso pues va a pasar factura. Mi caso es que yo tengo pues miembro izquierdo, todo mi lado izquierdo es fuerte y mi lado derecho es débil a consecuencia de eso, porque yo sí recuerdo que en el colegio
cargaba solo con la izquierda. Cuando practicaba artes marciales, todo con la izquierda. Obviamente que le daba también prioridad a la derecha, pero no era como que mi principal ataque, por así decirlo, sino que en el izquierdo era como que, ah, no, yo te le decía que yo soy diestro, es que yo con la derecha, y obviamente en un sparring se van a esperar de que mi postura sea al lado derecho, pero a lo contrario, era el izquierdo, y todo lo realizaba con la izquierda. La derecha era como que para más llaves o pues, en algún caso, esquives o simplemente dispersar al oponente, pero casi siempre utilizaba mi lado izquierdo. Hasta el día de hoy me está pasando factura de que siempre siento mucha tensión en lo que es mi espalda, en la parte izquierda de mi cuerpo, pero eso se va corrigiendo pues a largo plazo con ejercicios, una correcta higiene postural más que nada, ¿no? ¿Me ibas a acotar algo, licenciado Walter? Sí, por supuesto. Y justamente es el trabajo del cuerpo humano amortiguar justamente estas posturas dinámicas, básicamente, ¿no? Sea porque cargamos una maleta, como lo mencionas, sea porque practicamos un deporte en particular. Básicamente, el cuerpo siempre va a estar en constante equilibrio y desequilibrio. Siempre va a estar buscando una base de sustentación para que lo ayude a evitar desequilibrios, básicamente, ¿no? Y va a buscar un equilibrio de alguna manera porque por la misma gravedad, justamente, pues todo va a jalar hacia abajo. Si un paciente o si nosotros tenemos una postura no adecuada y estamos inclinados, pues probablemente el cuerpo, pues por gravedad se va a inclinar mucho más de a poco, pues causando obviamente algún tipo de afección muscular o musculoesquelética, ¿no? A nivel óseo también. Pero lo importante de saber todo esto es justamente conocer cómo poder compensar al cuerpo con la rehabilitación adecuada, ¿ya? Sí, conocer justamente los músculos agonistas o antagonistas que van a ayudarnos a hacer una terapia más eficiente y evitar descompensaciones innecesarias en los pacientes o inclusive al momento de corregir nosotros en nuestros ABDs una postura inadecuada y más bien aprovechar, sea para ahorrar energía, como lo hacen las posturas estáticas, pero al mismo tiempo conocer que hay ventajas y desventajas justamente de estas posturas, sea dinámicas o estáticas. Entonces, antes de continuar, pues vamos a darle paso a nuestra licenciada Yara Palomeque. Sí, acotando lo que habían estado hablando sobre temas de neuro, ACV, compensaciones y todo lo demás, recordemos que al nivel fisiológico tenemos un gasto energético. Y, por ejemplo, en posturas estáticas con pacientes con secuelas de ACV, tenemos un gasto energético alto, sea por tratar de estar de una manera fija, de tener de compensar del lado de que no se puede, hacemos un gasto energético de más. Y en dinámica, lo mismo, pongámoslo con pacientes neurológicos, por ejemplo, con Parkinson o los que tengan marcha atáxica. El gasto energético va a ser mucho más elevado que en una postura estática, porque son movimientos que no se controlan y el paciente se va a cansar mucho más. Es algo que también debemos tener en cuenta al momento de la rehabilitación. Bueno, justamente, como para ya darle paso también a nuestro licenciado Eric Oñate, justamente por esa razón es importantísimo que nosotros como fisioterapeutas, que estamos ubicados en el centro justamente del equipo multidisciplinario, al lado del neurólogo, al lado del traumatólogo, estamos al lado de las enfermeras o enfermeros, están también, por supuesto, los traumatólogos como tales, y un sinfín de pacientes que vamos a tener que, básicamente, necesitamos tener un equipo multidisciplinario. Pues, y justamente en el caso de los pacientes que tienen este tipo de gastos energéticos por compensaciones y descompensaciones, por posturas estáticas o dinámicas, o inclusive las personas que no poseen ningún tipo de patología, es importante que conozcamos justamente ese término de gasto energético por las posturas dinámicas o estáticas y manejar una correcta alimentación con un nutricionista que conozca de este tipo de temas, porque de lo contrario, uno piensa que solamente tiene que alimentarse
porque tiene hambre o porque cumple alguna función en particular al nivel de deporte, o se está justamente, como lo que estamos hablando, rehabilitándose de alguna manera. Y pues es importante que conozcamos este detalle del gasto energético de posturas estáticas o dinámicas, porque a veces los pacientes no saben por qué se cansan estando o en la terapia o estando en sus casas, ¿ya? O inclusive aquellos pacientes que manejan en la postura de sedestación por horas, ¿ya? Y muchos desconocen realmente este tema de las posturas estáticas, o inclusive aquellos que están caminando todo el día, ¿ya? Por ejemplo, el personal de tránsito, o inclusive los mismos doctores que están de aquí para allá en los hospitales, ¿ya? En algún momento ellos se van a desgastar y pues justamente quizás por la falta de nutrientes también existe ese tipo de daños articulares, este tipo de desgastes a nivel muscular y no nos olvidemos, por supuesto, pues ya tenemos la palabra, de los ligamentos y tendones. O sea, todo básicamente nuestro sistema biológico pues está en constante gasto energético. Entonces, hay que conocer todos estos detalles. Vamos, estimado Chalco. Bueno, acotando que lo que dijo mi compañera, ¿no? Mi colega licenciada Yara Palomeque, respondiendo a lo que hay que tener en cuenta, bueno, dependiendo, ¿no? De qué grado que tenga el Parkinson, porque como tal, en pacientes neurológicos no vamos a tener una recuperación total del paciente, ¿no? Porque son enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Como tal, trabajaríamos en Parkinson la coordinación y la propia sección del paciente como tal para que no haya alteración biomecánica, para que tenga un gasto energético innecesario, ¿ya? El grado que encontremos en el Parkinson va a ser importante, ¿ya? Y en pacientes con ACV hemipléjicos, para eso trabajamos el FNP. ¿Qué es el FNP? Es una estimulación propioceptiva como tal del paciente, para que no haya descompensaciones como tal, porque el paciente no siente el lado afectado como tal, no va a tener esa movilidad al momento de hacer su ABD. Por eso trabajamos, digamos que eliminamos el patrón flexor de la mano, movilizamos todo el brazo para que no tenga esa descompensación como tal del paciente, por misma la gravedad como tal, ¿no? Eso quería acotar, señor licenciado Marín. Muy bien, chicos. Sí, bueno, acotando un poco lo que dice pues mi colega Walter acerca de la alimentación, de qué personal de salud también es afectado pues por estas posturas prolongadas. Recordando un poco que también nosotros, los fisioterapeutas, pues siempre vamos a terminar en las terapias apaleados, porque los atendemos o en la camilla o en las paralelas o incluso pues en el área de analgesia, ¿no? De que estamos de pie y estamos ahí con el ultrasonido. Bueno, yo en ese tema no me meto mucho porque casi no he estado, bueno, cuando estaba rotando pues no he estado en analgesia, pero mi compañero Matías sí ha estado en dicha área. Te doy paso, Matías. Gracias, compañero. Bueno, acotando también un poco lo que dijo mi compañero Walter hace un momento, tenemos lo que es la ley de Wolff, que esta ley nos dice que es un principio biomecánico que explica cómo los tejidos corporales, como los huesos, tendones y las fascias, se van adaptando y se remodelan según las cargas mecánicas que reciben. Un ejemplo, o sea, a nivel de tejido se aplica lo que es mucho la ley de Wolff, ya que un trabajador adopta una postura estática, alterando así en todos los días, haciendo que su cuerpo empiece a remodelar el tejido cognitivo y los huesos para adaptarse a esa mala posición, cronificando este dolor, básicamente. Acotando también lo que dijo mi compañero Marín sobre el área de analgesia. Sí, nosotros mayormente pasamos mucho de pie, con mala postura al momento de realizar un ultrasonido. Por más que busquemos la adaptación de estar recto, nuestro cuerpo va a inclinarse a ver una mejor posición para que nosotros estemos básicamente cómodos, por así decirlo. Claro, y es muy importante saber pues todo este rollo, ¿no? De las posturas y tal. Bueno, ahorita le vamos a dar al licenciado Eric para que nos comente un poco acerca de un caso clínico. Eric, te doy paso, compañero. Bueno, compañeros, llevando todo esto sobre las posturas
estáticas y dinámicas, llevándolo ya como a tal la vida real con un paciente. En lo particular, a mí me tocó un paciente muy interesante, ya que les quería compartir con cada uno de ustedes y me dan su punto de vista de lo que es una evaluación fisioterapeuta en este caso, debido a que a mí me llegó un paciente que su labor era cajero, y como su labor era cajero, él pasaba alrededor de 8 a 10 horas en una posición de bipedestación en isometría completa, mayormente lo que es musculatura del core y miembros inferiores. Tanto lo que uno ve con un ojo clínico, ya que tenemos ojo clínico, eh, y razonamiento clínico es que él, como tal, tiene una hipertonía a nivel de todos los músculos, de que es a nivel lumbar, suelo pélvico, glúteo, cuádriceps isquios, tríceps ural, gastrocnemio, todo ese tipo de tibiales anterior, posterior y lo que es la musculatura de los tobillos. En este caso, no solo es tanto la musculatura en hipertonía, sino también lo que es, no había una activación de lo que es la bomba, ¿sí? Dichoso término. Y se preguntarán por qué, en este caso, recordando que todo peso caía sobre los miembros inferiores. Esto podía provocar a la larga y a un largo plazo lo que es venas varices, ¿sí? Ya que todo la circulación caía en los miembros inferiores porque estaban en una constante isometría, o sea, estaban en una activación constante. Algo que quiera acotar mi compañero Adriano. Básicamente lo que dije, ¿no? Al momento de estar en una postura estática, no va a haber una buena estimulación, una circulación sanguínea, ¿ya? Al momento, por eso no va a haber ese bombeo como tal, para que no haya ese retorno sanguíneo, por eso va a presentar hipotonía, aunque esté solamente en una sola posición. Su centro de gravedad lo que hará es que obviamente esté en una sola posición y no va a haber una buena circulación sanguínea. Por eso presenta, bueno, no, esta hipotonía en miembros inferiores. Claro, lo que hablaba mi compañero Eric básicamente era pues una conexión de cadenas musculares que se atrofian, pues, ¿no? Dependiendo del oficio. Por ejemplo, si hablamos de una persona que pasa en una pantalla o scrolleando, pues va a estar muy, muy afectada, pues, en este caso, la cadena cinética posterior, dependiendo, pues, ¿no? De cómo esté, porque a los oficinistas, la típica que dicen que la postura tiene que ser erguida, pero esto a la larga va a cansar y el cuerpo va a ceder a la comodidad, va a ceder al estar otra vez jorobado, a veces con los hombros tensos, y cuando otra vez nos damos cuenta, ya esa postura que estamos con la espalda jorobada, los hombros tensos, como que otra vez tendemos a erguirnos, y es como un círculo vicioso que pasa de estar erguidos a estar jorobados. Siempre el cuerpo humano va a buscar una adaptación, una postura que le sea cómoda para poder, pues, pasar las horas dependiendo del oficio. Y pues, eso es lo que quería acotar. Colega, ¿van a acotar algo para darles paso? Le doy paso a Walter. Bien, pues sí, realmente es tal cual. O sea, hay una infinidad de posturas en el ABD, en ergonomía de trabajo, en todos los oficios que existen, básicamente a nivel mundial. Y pues por supuesto, pues las ergonomías y las posturas que también poseen nuestros pacientes según las patologías que contengan, pues, ¿no? Que también son infinitas. Pero también recordemos que hay posturas estáticas y dinámicas que sirven para ejecutar también la rehabilitación como tal. Ya, ejercicios específicos, hay ejercicios dinámicos, hay ejercicios estáticos, y cada uno de ellos amerita una posición en particular, una postura en particular que nosotros como fisioterapeutas necesitamos justamente estar en conocimiento pleno y siempre actualizados
de cómo adecuar una correcta biomecánica, justamente con cada uno de los ejercicios que vamos a aplicar, o inclusive las técnicas que se aplican en los pacientes de espasticidad, la estimulación que existe para poder corregir este tipo de afecciones neurológicas y pues justamente así llevar un tratamiento adecuado a nivel de posturas, con los ejercicios, entrenamientos adecuados, la dosificación que también es muy importante para poder optimizar el gasto energético, que es lo que nos comenta nuestra colega Palomeque. Y pues, algo más que quieras acotar, mi estimado licenciado Oñate, para que también nuestro compañero Marín ya pueda continuar al cierre. Sí, claro, como mi compañero y colega Marín mencionó, en este caso el cuerpo humano tiende a tener un estado de adaptación. Como tal, el cuerpo humano se adapta a una postura que se le sienta cómoda, sea a nivel estático o dinámico. Eh, en este caso, hay muchos oficios que requieren una postura estática, como es en este caso el caso clínico que les comenté, el paciente que les comenté que era un cajero. También hay pacientes como son secretarias, todo ese tipo, contadores, todo tipo de cosas que son mayormente pacientes que están en una postura estática y su cuerpo, como está acostumbrado ya a este tipo de labores, tienden a tener una adaptación hasta a nivel muscular para sentir una comodidad y sentir menos dolor, pero recordando que también eso conlleva otras patologías, como pueden ser lumbalgias, debilidad muscular a nivel de los miembros inferiores, también hipertonía. Entonces es algo totalmente interesante. A nivel dinámico también, el cuerpo en sus actividades de la vida diaria tiende a adaptarse también a dichas patologías, como mencionaron casos clínicos como son ACV, lo que mayormente la parte o los miembros afectados, si es hemiplegia, es al afectar derecho o izquierdo. En este caso, si sería un lado izquierdo afectado, mayormente el peso y su centro de gravedad va a caer hacia el lado derecho, ya que en este caso sería el lado bueno, o bueno entre comillas, pero a la larga esto va a conllevar lo que es una hipertonía muscular, mayormente en lo que es los miembros inferiores. Entonces, ya eso va a conllevar otro tipo de patología aparte de las secuelas de dicho ACV, lo cual todo el peso va a recaer sobre ese lado, al lado no afectado. Y lo cual va a conllevar otras patologías que técnicamente van a terminar perjudicando más al paciente y a sus actividades de la vida diaria. ¿Alguien que me quiera contar algo más? Bueno, sí, en resumen, acortamientos musculares, dependiendo pues de la patología, depende mucho, mucho en general lo que realicemos en nuestra vida diaria. Pero bueno, ha sido un gusto, un placer de compartir este espacio con ustedes, mis queridos amigos, colegas, licenciados. Esta noche, pues, de este tema tan interesante que es la biomecánica, las posturas. Y nada, pues espero que hayan disfrutado este espacio, hayamos intercambiado ideas, experiencias y nada, pues nos estaremos viendo en la próxima. Muy buenas noches y gracias por su tiempo y este espacio. Gracias a todos por compartir este tiempo, por su valioso conocimiento también. Realmente pues nos ha quedado corto el tiempo, estoy seguro que hay muchas cosas que queremos compartir, mucha información que quedó pendiente, pero pues si tendremos la oportunidad en otro momento, pues lo discutiremos. Así será. Muy buenas noches con todos chicos, descansen, hasta la próxima.